Si tú te quieres enterar de todos los cambios importantes en esta reforma del reglamento de extranjería, quédate conmigo hasta el final de este video porque te prometo, te voy a dar información bien importante sobre cada punto en específico. Bueno, soy Cristina Isakura, CEO de Isakura Asociados, un despacho de referencia internacional donde manejamos varias áreas jurídicas, no solamente extranjería y migración, sino también derecho laboral, derecho penal, derecho civil, entre otras. Pero hoy yo te voy a hablar sobre la reforma del reglamento de extranjería. Y bueno, fíjate, por aquí entro primero que todo haciendo un reconocimiento a esta reforma que ya era más que necesaria porque ciertamente estamos muy desfasados en cuanto a procedimientos que la verdad es que ya tienen bastante tiempo dentro de la normativa, que están en desuso, otras que simplemente con la práctica, ya sabes que el derecho es así, se va construyendo con la práctica también, con la costumbre. Todo esto ha generado la necesidad del cambio, pero aquí te tengo que decir que para mí una de las cosas más importantes que tiene que tener este cambio normativo es la voluntad por parte también de los funcionarios públicos de hacer que esto realmente suceda. Y es que una de las cosas más complicadas dentro del ámbito de extranjería total, en el caso de España, es, fíjate, dos cosas. Lo primero es que todo va a depender mucho de la comunidad autónoma, que muchas veces tienen unos criterios, no sé, sacados de los bolsillos. Y lo segundo, que incluso pese a que son normas estatales y que hay comunidades que lo hacen un poco a su manera, también es verdad que incluso pasa por criterios que saca extranjería o el ministerio, en este caso, de la noche a la mañana, o migración de la noche a la mañana, o incluso el criterio práctico de lo que se esté usando en el momento. O sea que al final vamos un poco como perdidos. Y también a esto podría yo agregarle el tema del retraso que hay para la decisión de los expedientes. Entonces, dicho todo esto, es bien importante, para resumirte así, que además de la reforma, de que tengamos esta ilusión de que es algo de verdad que maravilloso, también es verdad que se necesita la voluntad por parte de los funcionarios públicos de que todo funcione bien. Y si tú crees que no es así, recuerda que tienes los mecanismos procesales, entre ellos el defensor del pueblo, para activar los protocolos necesarios para quejarte del funcionamiento, no solamente de la administración pública, sino también de los funcionarios, incluso de los tribunales. Bueno, así vámonos con los cambios más importantes en la reforma del reglamento de extranjería. Bueno, fíjate, empiezo diciéndote que esta reforma empieza a regir, sí, a partir del 15 de agosto. Es allí donde entra en vigor y para la mayoría de los trámites, no para todos, que algunos incluso van a entrar en vigor a partir de, aproximadamente un año más allá. Me han gustado muchas cosas del cambio, sigo diciendo la importancia de tener la voluntad por parte del funcionariado de llevar esto a cabo, sí, pero es verdad que hay unos cambios muy buenos, entre ellos, por ejemplo, las renovaciones, que me encanta, el tema del arraigo social, incluso el tema del arraigo laboral. Así que, bueno, yo voy a empezar diciéndote con el arraigo. Vamos a empezar con los arraigos, los cambios del arraigo laboral, social y familiar. En el caso del arraigo laboral es bien interesante que se han cambiado varias cosas y esto se ha cambiado a base de la práctica, ¿no? Por ejemplo, las personas que tenían asilo y hacían la solicitud de un arraigo laboral porque tenían 2 años en el país y habían cotizado, o los autónomos que también querían hacer esta solicitud de arraigo laboral. Entonces como que el tribunal estaba un poco perdido, porque si tú no lo sabes, ya te lo digo yo, la figura del arraigo laboral de toda la vida era estar 2 años en el territorio, estar irregular, haber trabajado de manera irregular durante 6 meses, que pudieras probar a través de una inspección de trabajo, de una denuncia en materia laboral, que tú habías tenido una relación laboral, que con esa sentencia o esta acta de inspección te fueras a extranjería, probaras los 2 años, probaras los 6 meses a través, repito, de una denuncia que te cayera una inspección laboral a la empresa donde estaba, y esa era la forma de solicitar el arraigo. Entonces era un gran problema para las personas que, por ejemplo, tenían asilo y habían cotizado durante 6 meses y no podían acceder al arraigo laboral pese a que a medias cumplían con los requisitos. Así que dada la práctica se ha cambiado esto. Ahora, es indispensable repito, con la reforma, para hacer la solicitud del arraigo laboral es imprescindible los 2 años en el territorio y haber cotizado durante 6 meses. Ahora, el cambio viene en que esa cotización ya tiene que ser legal, es decir, tienes que estar pagando a la seguridad social. Y entonces, Cristina, pero si yo estoy cotizando a la seguridad social porque tengo papeles y encima si tengo 2 años que tengo residencia, ok, perfecto, tu deducción, con lo cual
Esto quiere decir que para poder pedir el arraigo laboral tienes que haber tenido una irregularidad sobrevenida, es decir, tenías papeles, estabas cotizando, pero pasó algo que perdiste la residencia y en este caso puedes aplicar a ello. También ocurre en el caso de los solicitantes de protección internacional de asilo que quieren pedir el arraigo porque tienen 2 años y todavía no tienen ningún tipo de residencia. También pueden hacerlo si demuestran que han cotizado a los 6 meses. Lo único importante es que la mayoría de las comunidades autónomas, y digo esto porque es verdad que varían en criterio, no te permiten hacer la solicitud del arraigo laboral teniendo asilo, teniendo protección internacional. Tendrías que renunciar. Y en otras comunidades te exigen también que para hacer la figura del arraigo laboral no puedes estar cotizando, con lo cual si estás trabajando tendrías que renunciar a ese trabajo y esas cotizaciones para poder optar a la figura del arraigo laboral. Te engancho de una vez, que no tiene aquí mucho que ver con los arraigos, pero te quiero enganchar de una vez, otro de los cambios más importantes para mí, también como extranjera, además de abogada, y es el fomentar las denuncias. Fíjate que han erradicado o han separado del todo así el arraigo laboral de las denuncias, porque antes, repito, para que tú presentaras una denuncia y tuvieras los papeles por arraigo laboral, era imprescindible denunciar o tener un acta de inspección. ¿Eso qué generaba? Eso generaba que personas como yo y como muchos otros migrantes que estaban en una situación precaria de explotación laboral tuviesen miedo a denunciar porque si no tenías los 2 años te podrían expulsar del territorio y si no tenías los 6 meses tampoco ibas a hacer nada con la denuncia. Entonces entrabas en un ciclo de miedo, porque no era otra cosa, porque yo lo he vivido, un ciclo de pánico, de auténtico pánico de denunciar, así que, y no te compensaba tampoco. Así que ahora entran a dar otro tipo de residencia, un poco por colaboración de la justicia, que desde ya también te digo, siempre ha existido, pero con otros requisitos, para que si tú te encuentras en una situación bastante complicada en cuanto a la parte laboral, puedas denunciar y ya no te pase nada si no tienes los 2 años o no tienes los 6 meses, por ahí. Bueno, el arraigo social. El arraigo social me ha gustado mucho porque el arraigo social de toda la vida, el arraigo social era: tienes que tener 3 años en el territorio y una oferta o una promesa de trabajo, también carecer de antecedentes penales, y una oferta o de trabajo que fuese indefinida o 1 año. Hago paréntesis porque tú fíjate, ¿a qué persona, a qué parte del gobierno o a qué persona se le ocurría pedirle este requisito a una persona que no tenía papeles? Si ya de por sí para los propios españoles era bastante difícil o es bastante difícil conseguir un contrato indefinido o por 1 año, y menos si no te conocen o estás en prueba. Así que me encanta porque una de las modificaciones que hay dentro del reglamento, de la reforma del reglamento, es que tú puedes optar a la figura del arraigo social si tienes 3 años en el país, pero la diferencia importantísima es que tu contrato, esa oferta de contrato no tiene que ser por 1 año ni indefinida, sino que basta con que sea, por ejemplo, de 3 meses. Hay también variedad, o sea, puedes tener varios contratos, eso también siempre ha existido también, eso me gusta bastante. Lo más importante es que tienes que tener el salario mínimo interprofesional sí establecido según tu jornada también, el contrato de trabajo que tengas, repito, si tienes varios contratos, etcétera, etcétera. Eso me ha gustado porque flexibiliza la posibilidad de presentar varios contratos. Bueno, en cuanto al arraigo familiar, el arraigo familiar aquí no me gusta del todo. ¿Por qué no me gusta del todo? Porque el arraigo familiar para mí siempre ha existido la figura de que un menor español o un menor comunitario pueda, la madre que es extracomunitaria, es decir, yo que soy venezolana, mi hijo que es español o mi hija que es española, a través de ellos yo puedo obtener una residencia si son menores de edad para que yo pueda custodiar. Esto era un poco ese arraigo familiar, ¿sí? Pero ahora, o también, ojo, si mi mamá o mi papá eran españoles de origen también, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que no me cuadra del todo? No me cuadra del todo, primero, que no han especificado qué va a pasar con aquellos ciudadanos que son europeos, pero menores que son europeos, pero que no son españoles, por ejemplo, menores italianos, etcétera, y que residen en el territorio. Y lo otro, que han metido en el saco a los familiares de comunitario allí, a las tarjetas de familiares de comunitario, sí, sobre todo ascendientes o descendientes, que me han hecho un menjunje, que eso no me convence de todo. No me convence del todo porque habría que ver la práctica, porque para mí, obviamente, está el derecho internacional y está la norma comunitaria también, en este caso la norma europea, la constitución, etcétera, etcétera, y así que no logro entender cómo se supone que un reglamento puede modificar grandes beneficios que tienen los ciudadanos comunitarios a través de la tarjeta de familiares de comunitario. Así que por ahí existe un hueco que habría que ver en práctica cómo se va a llevar a cabo. Yo pienso, según un poco mi teoría conspirativa, que realmente España ha tenido durante bastante tiempo problemas bien importantes con los familiares de comunitario ascendientes que no llegaban a sobrepasar los 65 años. Te pongo el caso
Yo, que soy española, quiero pedir a mi mamá, que tiene 55 años. Entonces, como mi mamá todavía tiene edad laboral, porque aquí en España se jubilan a los 65 años, eso podría ocasionar que mi mamá tuviera un permiso de trabajo y bueno, toda una serie de cosas importantes. Así que realmente los familiares de comunitario ascendiente han tenido muchos problemas a la hora de la práctica para hacer la solicitud de residencia, y todo eso puede conllevar a que, repito, se haya querido un poco cercenar, porque el problema que había, sobre todo para el tema de España, de la administración y de la propia administración pública y de los propios tribunales, era la cantidad de demandas que existían en contra de la administración por no conceder las familias de comunitarios aún teniendo todos los requisitos. Así que bueno, ahí falta esperar a ver qué va a pasar importante con esto. Pero te sigo dando datos del familiar al arraigo familiar. Se facilita el permiso de trabajo a los padres de los menores de nacionalidad española y también a los cónyuges o pareja de hecho ascendientes. Aquí un poco lo confuso. Aquí existen bastantes lagunas, un poco lo que yo tengo por aquí anotado por lo que te expliqué anteriormente, ¿sí? Las autorizaciones de residencia de agrupación familiar habilitaría para trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia también. Bueno, esto sí que es una gran ventaja, porque es verdad que ya no se discrimina entre una tarjeta y otra. Es decir, porque aquí también, si no lo sabes, podrías trabajar, te daban el permiso de residencia en la mayoría de los casos para trabajar o para dependiente de alguien a cuenta ajena o con tu empresa, pero no podías mezclarla. Ahora sí que se permite que puedas juntarla. Así que esto es una buena noticia también. Fíjate. Tenemos otra cosa que me ha gustado mucho y es el arraigo de formación. El arraigo de formación es una nueva figura que ha salido también, y es que podrán tener una autorización especial y provisional de 12 meses prorrogable por otros 12 quien acredite una estancia continuada en España de 2 años. Para el arraigo de formación, básicamente tienes que tener 2 años, repito, en España y querer, ojo, a futuro, no a pasado, a futuro, este es un matiz importante, por eso te lo digo así, a futuro, tener una inscripción, una matrícula en una enseñanza que sea formal y reglada. En este caso en España sería, por ejemplo, una FP o yo que sé, un máster, algo así. Pero para eso, el para atrás, importante, es que tienes que tener el requisito, en el caso del FP, que tienes que tener mínimo la ESO, por ejemplo, ¿sí? O que si vas a hacer un máster tengas estudios y que la universidad te haya aceptado. Así que esto es bien importante para que lo tengas en cuenta, pero por ahí también es algo bien interesante, porque si tú tienes un hijo que no tiene papeles y no quieres esperar el arraigo, el contrato de trabajo, esta figura está diseñada para este tipo de personas. Tienes 18, 19, 20, 21, 25, estás estudiando, generas ingresos por otros lados, tus papás te mantienen y no quieres buscarte un contrato de trabajo porque realmente no vas a trabajar, vas a hacer otra cosa, pues es ideal este tipo de residencias también. Va a haber otra cosa importante, y es facilitar la posibilidad de trabajar a los estudiantes extranjeros, un máximo de 30 horas semanales y su incorporación al mercado laboral sin restricciones. Esto me encanta, te voy a explicar por qué. El cambio realmente en el visado de estudiante, básicamente, o en la formación, es que los estudiantes, aquellas personas que solicitaban un visado de estudio, sí no tenían permiso de trabajo de manera inmediata. Para tener ese permiso de trabajo o de prácticas tenía que haber un convenio con la universidad, ¿sí? Para que hiciese prácticas, unas prácticas que no eran remuneradas, o que una empresa contratara a este estudiante para unas horas en específico con algo que guardara relación con sus estudios, y bueno, igual, lo que se pagaba era muy poco por prácticas. A día de hoy lo que se quiere fomentar es a los especialistas y a los profesionales, ¿vale? Entonces, cuando tú vayas a elegir un máster, para mí de las cosas más importantes que yo te recomiendo en este video es que accedas a un máster que sea oficial, sí, no que sea propio. Oficial para mí siempre es lo mejor. Lo segundo es que sea como muy específico, ese máster en un área muy específica, además como muy buscada dentro de España, para que de una vez, ojo, porque esto no es automático, tengas la posibilidad de solicitar no solamente el visado de estudio, sino también que tengas aparejado el permiso de trabajo de una vez en este visado de estudio, o sea que también te pida. Así que otro de los cambios bien importante, se reforma el diseño del catálogo de ocupación de difícil cobertura. No sé cómo, porque la verdad es que esto ni funciona. Se dice que lo van a flexibilizar, pero tampoco sé cómo, porque no han dicho cómo exactamente. Se incorporará el catálogo de empleos de sectores económicos que proponga el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si el puesto de trabajo no está en el catálogo, un empresario también podrá solicitar la contratación de un extranjero si acredita la urgencia y que además, en el plazo de 8 días, el Servicio Público de Empleo compruebe que no hay candidatos válidos para esto. Se dice un poco que van a flexibilizar, pero bueno, igual, la verdad es que desde hace un montón de años no se podría pedir
personas extranjeros de fuera para una autorización de trabajo, porque la verdad es que esto era bien difícil por lo que tenías que encuadrar en el catálogo de difícil cobertura, o ser hijo de, o tener un vínculo con un residente de, o sea, un tema bien complicado que ahora parece se va a flexibilizar para, repito, ayudar a que España pueda tener mano de obra también, y sobre todo mano de obra especializada. Me encanta porque también existe la figura de los trabajadores a cuenta propia. Antes también, para poder solicitar el permiso de trabajo a cuenta propia, era literalmente una odisea, porque se tenía que demostrar que se iban a generar puestos de trabajo, que había suficiente inversión. Básicamente se tenía que armar un proyecto empresarial que era costoso para el propio cliente, que además no garantizaba nada, que tenía que pasar, por ejemplo, por la permisología de informes de organismos especiales como la ATA, ¿sí? Entonces todo esto se suprime, y básicamente ahora cualquier persona, cualquier empresario que compruebe que realmente va a poder funcionar a través, imagínate tú, de un ordenador, porque bueno, tiene la posibilidad de trabajar sin grandes recursos, sin tener una especialidad única, o hacer un proyecto empresarial, lo que no va a generar empleo, pero se va a poder mantener a sí mismo. Bueno, se dice que en principio va a estar genial, porque van a dar también autorización por ahí a cuenta propia. Obviamente yo quiero que sepas que todo esto tiene unos matices, porque yo siempre digo también que a veces nosotros pensamos con nuestra mentalidad de personas extracomunitarias. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres peluquera, ¿verdad? Tú no puedes ponerte la peluquería en tu casa, porque eso va a requerir de una serie de permisos especiales. Si tú quieres hacer uñas o hacer tortas, no las puedes hacer en tu casa, al menos que tengas unos permisos especiales de sanidad, por ejemplo, el caso de tortas, ¿sí? Entonces, o de tartas, o de repostería, tienes que tener un taller. Te estoy hablando sobre todo de que o pones un taller, aunque no tengas gran especialización de cocina o de repostería, o tienes una peluquería que te montas una oficina y muestras que tienes algo y no vas a contratar a nadie más que a ti misma porque tienes el conocimiento, o también, repito, una persona que demuestra que tiene algún trabajo online o digital que le permite generar ingresos. Así que para eso está diseñado este tipo de residencia. Bueno, voy a quedarme con lo que más me ha gustado, que son las renovaciones. Pero voy allí. Mejore la tramitación, la creación de una unidad de tramitación de expedientes de extranjería, que además todo eso se une con el plan de choque también de extranjería para contratar nuevos funcionarios para que puedan ayudar a la resolución también de los procedimientos. Bueno, me encanta la renovación. Voy a ver si hay algo más por aquí importante, ¿no? Me encanta el tema de las renovaciones. Me gusta, porque las renovaciones para mí ha sido lo más top de lo top de lo top. Fíjate que si tú tienes un permiso de residencia en España, ¿sí? O una inicial, porque por ejemplo hiciste un arraigo, antes tú para renovar te seguían dando una residencia de 2 años, y además esa renovación tenías que elegir igual si te ibas por cuenta ajena o cuenta propia. Si ya habías iniciado el arraigo, por ejemplo, a cuenta ajena, tenías que seguir a cuenta ajena. Y si querías tener cuenta ajena a cuenta propia, tenías que pedir una ampliación. O si querías pasar de una a otra, una modificación. Así que todo eso, y además te lo digo porque yo lo viví optando un arraigo como empleada, y luego tuve que cambiar a empresaria. Así que todo esto era bien complicado, pedir la ampliación y luego pedir incluso la modificación. Entonces, fíjate, esto es importante que lo sepas, porque a día de hoy, si tú haces una autorización inicial y tú quieres renovar, ya no tienes que entrar a modificaciones, ni a pedir ampliación, ni primero renovar y luego cambiar. No. Ahora tú renuevas y puedes solicitar, hacer la solicitud de tarjeta a cuenta ajena, a cuenta propia. O sea, la tarjeta viene sin restricciones. La tarjeta viene básicamente sin restricción para trabajar a cuenta ajena y a cuenta propia. Y además, me encanta, ya no viene por 2 años. Viene por 4 años. Para mí esto lo mejor de lo que hemos vivido. Bueno, fíjate que te he dado una pequeña cápsula de esta reforma del reglamento de extranjería, pero en los sucesivos videos te iré explicando cada procedimiento, sobre todo qué vamos viendo en la práctica. Si a ti te ha gustado este video, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube, suscríbete, comparte esta información, ve a visitarnos en nuestra página web www.isakuraasociados.com también, y por supuesto nuestras redes sociales, que están todas allí también disponibles con información de valor para ti, y me encanta. Mi bebé, lo más querido para mí, nuestro canal de Telegram, por toda esa información también muy exclusiva que te damos de cómo hacer trámites. Así que bueno, te espero por Telegram y que te suscribas a nuestras redes sociales. Chao.